A veces, cuando vamos a una iglesia a predicar, todos los pastores pensamos lo mismo. ¿Qué traerá este hombre? ¿O qué traerá tu siervo? ¿O qué traerá el apóstol o el pastor? Nosotros no tenemos nada. Solo Dios es el que va a obrar en tu corazón si tú le das lugar. Es la palabra de Dios, una espada de dos filos que corta para arriba y para abajo, para los costados. Nosotros cuando vamos a predicar un lugar, es el Señor, porque es la palabra de Dios la que nosotros compartimos, no es nuestra palabra. Por eso no hacemos nada de más, ni decimos nada de más, solamente es el Señor. Por eso toda la gloria, toda la honra y la alabanza se la lleva el Señor. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes, conocerlos y darle gracias también al pastor Fernando, al hermano Jorge, creo, ¿no? Y Armando, que nos reciben tan bien. Y mire qué bendición que el martes pasado habían 2 pastores para predicar. Y ahí jugamos al tatetí. A ver quién ganaba, predicaba. No es una bendición el apóstol Rubén. Nos conocemos hace 40 años, hemos ido al mismo seminario y gracias a Dios es una bendición. Así como usted es una bendición. Usted también es una bendición. Porque si no, ¿a quién le predicaríamos? Si usted no hubiera tomado la determinación de venir hoy, le iba a predicar a Armando y a Jorge nada más. Pero eso hace el Señor. Venimos a buscar una palabra. Y quiero decirle que Dios siempre, siempre tiene una palabra. Y quería compartir un texto que se encuentra, varios textos que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 106, versículo 99. El que lo encontró, por favor, póngase de pie y lo compartimos. No, es un chiste. Quiero presentarme, que me estaba olvidando, dónde tenemos la congregación, en la calle de la Rea, entre Alén y Las Heras, Monte Grande. Se llama Casa de Restauración. ¿Sabe por qué? Porque los primeros restaurados fuimos nosotros, mi esposa y yo. Y buscamos una denominación para ponerle, para que tenga un nombre. Y yo digo, ¿qué mejor si Dios nos restaura a nosotros? ¿Cómo le vamos a poner a la iglesia? Casa de Restauración. Acá se llama Casa de Dios, ¿verdad? Sí, Iglesia Casa de Dios. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Y en la casa de Dios, con todo respeto lo digo, para mí no hay visita, porque es la casa de mi papá. ¿Entiende? Yo cuando predico a alguien, viene a predicar, le digo, esta es tu casa, hermano querido. Sentite cómodo, porque así quiere el Señor. Que nos conozcamos en la tierra, porque vamos a tener una eternidad juntos. Hay 4 amén, está bueno. 4 creyeron que vamos a tener una eternidad juntos. Claro, usted cuando dice amén está diciendo sí, así es. Y qué bendición que usted tenga la convicción. Y esta pregunta, ¿no? Que a mí un día me hicieron cuando estaba recién caminando en el camino del Señor. Me pusieron entre la espada y la pared. Me dijeron, Daniel, si hoy te morís, ¿a dónde va? Y al cementerio, le digo. Humanamente, no. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener en prioridad número 1. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? Vamos a hablar un poquito del profeta. ¿Cuál era su relación con Dios? Él no decía, yo soy profeta y ya está. Porque hay corrientes en el mundo que solamente dicen que si vos recibís a Jesús, ya está. Todo está hecho. Vos no tenés que orar, no tenés que congregar, nada. Y no es lo que Dios dice en la Biblia. Dios dice en la Biblia, en Hebreos 10:25, dice, no dejen de congregar. ¿Por qué dice Dios, no dejen de congregar? Porque el día de mañana lo conoce Dios, no nosotros. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos tener esa relación como tenía Isaías con Dios, como tenía Josué con Dios, como tenía Jesús con Dios. Aunque Él era el mismo Dios, Él dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta.
Todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me lo dice. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que pensar, ¿le agrada a Dios? Nosotros tenemos la concupiscencia. Y la concupiscencia está dentro del alma, que está dentro de la cabeza, sentimiento, tacto, gusto. Y son los deseos desmedidos. Que muchas veces, como carnales que somos, queremos vencer algo carnalmente. Y no tome por el lado de relaciones matrimoniales, porque hay chicos no, yo respeto eso. Tómelo también en los deseos desmedidos, en mis pensamientos contra un hermano, o contra mi cónyuge, o contra un hijo. Entonces el Espíritu Santo, si no toma dominio de nuestra concupiscencia, somos capaces como carnales hasta de matar. Es lo que está pasando hoy en día. Cuando están detrás de una reja, ahí comienzan a reflexionar y decir, ¿qué es lo que hice? La concupiscencia de no amar a la suegra. ¿Por qué? Vio que al suegro todos lo aman, pero la suegra es... Pero quiero decirle que si esa concupiscencia, ese deseo, ese pensamiento desmedido, ¿no es cierto?, lo sujeta al Espíritu Santo, aunque la suegra venga volando con una escoba, usted la va a recibir con amor en su casa. Usted quizás está pensando, pastor, vos no conocés mi suegra. ¿Querés que te cuente cuál es la mía? Espectacular. No, espectacular. Sí, espectacular. Gracias a Dios está en la presencia del Señor. No, pero mientras estuvimos juntos fue una bendición, porque he aprendido de mi suegra. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra concupiscencia, aún nos enojamos. Voy a hablar, total, el pastor no está, no escucha. Ustedes no le van a contar. Oh, este pastor otra vez dijo esto que a mí no me gusta. ¿Nunca le pasó? Baje la mano, le dije que no levante la mano. ¿Por qué? Porque nuestra concupiscencia, Dios te llamó a vos y me llamó a mí. ¿Sí o no? ¿Y por qué yo tengo que hacer asociación de personas? ¿Cómo es su nombre? Malena. Yo me llevo, un ejemplo, hermana, yo me llevo bien, ¿tenés esposo? Yo me llevo bien con el esposo de Malena. Así que a Jorge y a Armando, no, me llevo bien con él. ¿Sí o no? Acá no pasa, por eso hablo tranquilo. En la iglesia mía tampoco, en la de enfrente pasa. Pero cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo tomar esos pensamientos, entonces vamos a ser como Jesús. Él nos recibe a todos. Y a veces estoy con la ropa sucia y Él no hace sesión de personas. Eso cuando pecamos delante de Dios, ¿no es cierto? Él nos abraza. Y por ahí discutimos, que quizás se nos escapó una mala palabra o un gesto que hicimos y venimos a la iglesia y el Señor no nos recrimina. El Señor dice, vengan a mí. Si están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Qué bueno es Dios. Él permanece fiel. Y sabe que esta palabra no es que la dice hoy. Esta palabra ya la dijo Jesús. Aunque ustedes permanezcan infiel, yo voy a permanecer fiel. No dudes de la fidelidad de Dios. Dudá de mi fidelidad. Porque yo te puedo fallar y usted también a mí. Pero el Señor, las promesas del Señor son para los que creen. Y si en esta noche podés creer que Dios es bueno contigo, yo creo, hermano querido, si no estamos caminando en un caminito de víbora, hoy vamos a caminar en el camino recto. ¿Sabe por qué? Porque estamos caminando con Jesús. Jesús no tiene un camino como la viborita, vio que va para todos lados. Él tiene un camino recto, por eso dijo, no hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay cuatro caminos. Jesús dijo, dijo Jesús, yo soy el camino. No hay otro. Y usted sabe que yo antes de ser cristiano decía que era apostólico, católico, romano. Encima que no hacía nada era mentiroso, porque no era romano, yo era argentino. Y si soy romano tengo que ser italiano. Entonces tenía ese rótulo, ¿vio? Pero yo creía que Dios me escuchaba y me compré un crucifijo y lo tenía acá.
lo besaba. Me mandaba las macanas y gracias porque me salvaste, lo besaba. Y para mí era todo bueno. Pero cuando comencé a conocer la palabra del Señor, dije, Señor, qué errado que estaba. Y yo creí que vos estabas contento conmigo. ¿No ve que a mí Dios no me castiga? Estoy bien, hago lo malo y estoy bien. ¿O no le pasa a ustedes? Se fueron todos, me dejaron solo. Siempre tenemos que tener presente de dónde Dios nos sacó. No fue el psicólogo, no fue los brujos, fue Jesús. Nunca tenemos que olvidarnos. Cuando Jesús, el Señor, le dijo a Lot y a su esposa, no miren para atrás. Porque si miran para atrás, van a morir, van a quedar sal. Y quedó sal. Su esposa miró y quedó sal. ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Nosotros no es que miramos para atrás para decir, wow, mira cómo vivía antes y ahora todo me pasan por arriba porque yo estoy. Gracias. Esto también, Señor. Sí, Señor, gracias. Y a veces veo que vienen, cuando antes vos no eras cristiano, a veces venían y te provocaban, ¿qué te pasa? ¿No? Y ahora estás en Cristo y te dicen algo, vos decís, más las damas, ¿no? Acá no hay ninguna. Pero veo que a veces las damas son también más bravas que nosotros, los varones. El marido camina derechito como un granadero. Le pega y se queda derechito. Vio el granadero, usted le hace así, nada, ni mueve la pestaña. Pero cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, ahora viene el granadero contento a la casa. Porque la esposa le dice, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Qué te importa? Gracias, mi amor. ¿Vas a tomar mate? No. Gracias, Señor. Esto también, Señor, esto también va a pasar. Y cuando menos te das cuenta, te dice, vieja, vamos a la iglesia. Ay, qué lindo, ¿no? Qué feliz. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce nuestras concupiscencias. Dios conoce el corazón. Porque no hay otro hombre que pueda conocer tu corazón y el mío como lo conoce Dios. ¿Sabes si tu corazón en esta noche está roto? ¿Sabes si tu corazón está herido? Porque, oiga, a veces venimos guardando muchas cosas de chico, muchas cosas. Y parece que tenemos vergüenza de decir las cosas que nos han pasado. Por supuesto que no podemos compartirla con todos, pero por eso están los pastores, están los líderes, donde están para escucharnos, para aconsejarnos, para alentarnos y decirnos, esto también en el nombre de Jesús va a pasar. Por eso a veces no comprendemos nosotros a la juventud de hoy en día. Y nosotros a veces nos olvidamos cuando no éramos cristianos. No éramos quizás tan rebeldes o tan cosas, pero éramos igual. El mismo demonio nos usaba todo por igual, ¿verdad? Y hay mucha gente, me acuerdo que una hermana le dice, tenemos que orar, hermana, por los chicos que se juntan en la esquina, que se drogan, planifican esto. Y voy a tener que hacerlo, pastor, me dice. Voy a tener que hacerlo, porque yo quería hervir un fuentón de agua caliente y se lo iba a tirar todo para que no se junte mal mi casa. Y no es la salida. La salida es como iglesia de Jesucristo, es pedir misericordia como Dios tiene y tuvo misericordia por lo menos conmigo. Dios tuvo misericordia. Entonces vemos nosotros que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, terminaremos eternamente con Él. Nadie nos puede robar la bendición. Amén. No sé por qué no le dije esto, pero sabe Dios por qué. Pero no quiere el Señor que alguien se vaya de este lugar como ha venido en el nombre de Jesucristo. Vamos a compartir el libro de Éxodo, capítulo 33. Versículo 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo.
la preocupación, mis amados queridos, de este varón, porque nosotros no tenemos esa bendición de oír la voz de Dios. Pero ellos sí, Dios hablaba con voz audible con ellos. Y cuando usted lee este primer texto, se da cuenta que la preocupación de él no era como líder del pueblo hacer lo que quiera. No, quería hallar gracia en los ojos de Dios. Es decir, que todo lo que él hablaba, que todo lo que él hacía, que todo lo que él practicaba, sea que le agrade a Dios. Hallar gracia delante de Dios. Es como usted en la iglesia. ¿Qué hace usted en la iglesia? Viene, se sienta, ¿verdad? Escucha la palabra y siempre hay una palabra que Dios nos da. Entonces, esto lo tengo que cambiar, hay que cambiarlo. Entonces, la preocupación de Moisés era que no hacer nada de que Dios no le gustara. Es como nosotros cuando somos líderes en un grupo, ¿no? Y a veces tenemos, acá no pasa, no sé si se manejan con grupos, pero en los grupos siempre hay alguien que resalta, ¿verdad? Alguien que quiere menospreciarlo quizás al líder o no darle importancia o tomar a discutir. ¿Nosotros podemos discutir como hijo de Dios una palabra? Por supuesto que sí, pero siempre con respeto y amor, ¿verdad? Y a veces no tomamos en cuenta el líder o la líder que tenemos enfrente puesta por Dios. ¿Cuántos creen que los líderes y las líderas son puestas por Dios? Claro, son puestas por Dios. Y la tenemos que respetar tal cual como su nombre lo dice. Respetá a tu prójimo como a ti mismo. Y más lo dice, amalo como a vos te gustaría que te amen. ¿Verdad o no? Entonces aquí Moisés, la preocupación de él era que todo lo que él quería hacer, le preguntaba a Dios. Y a veces nosotros nos adelantamos a algo o a hacer algo y no nos sale como queremos nosotros. Y a veces hay gente que se frustra porque no le salió como ellos habían planificado lo que querían hacer. ¿Verdad o no? A veces nos enojan cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Pero nos hemos olvidado de consultarlo a Dios. Mire, yo soy una persona que a mí me pueden presentar proyectos, planes, todo lo que quieran. Pero jamás le voy a decir, correcto, vamos a hacerlo. No. Yo primeramente hablo con Dios. Primeramente yo fui portero, yo fui líder, fui obrero, fui diácono y me ungieron como pastor. Es decir, que pasé por todas las etapas desde el principio. Comencé a limpiar los baños de la iglesia y no había puerta cuando comenzamos, había una cortina y ahí estaba yo. Cuando un varón entraba me ponía en la puerta. Y había otra hermana que venía conmigo, cuando entraba una dama se ponía, los dos limpiábamos los baños. Y siempre lo hice con gozo y con alegría. Y aún para eso le decía a Dios, ¿lo estoy haciendo bien? Me acuerdo que cuando recién comenzamos la iglesia, vio que a veces termina la reunión y todo, salen disparando. El portero lo dejan aplastado y todo pasa por arriba, pará. Y un día, no sé por qué pasó, y los hermanos se iban, y a la silla, nosotros no tenemos de plástico, tenemos con patitas de fierro. Y está, y mi esposa dice, por favor chicos, prefiero que no lo hagan. Estas sillas no son nuestras, son del Señor. Qué bueno, qué bueno. Es cuidar las cosas del Señor. ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Es verdad, tenemos que cuidar porque le pertenece a Dios. Y aún en eso también tenemos que preguntarle, ¿lo estoy haciendo bien? Porque acá no pasa porque no conozco, en mi iglesia pasaba, que los hermanos creían ellos que había un crecimiento espiritual por el hacer cosas. No es por hacer, querido. El crecimiento no es por hacer. Porque cuando vos más cosas hacés, le restás tiempo a Dios en tu oración personal. Por eso no es el hacer el crecer, sino el hacer poco, porque la misma palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Verdad o no? Y cuando Dios te dice, ¿para qué te lo dice? Para bendecirte.
Por eso a mí me impactó, lo leí millones de veces la palabra, pero cada vez que la leo digo, Señor, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿te agrada esto? ¿Está correcto esto? Porque nosotros como ustedes ministran la palabra de Dios. Cuando ustedes le están predicando a alguien, le ministran la palabra de Dios. Y tenemos que ser buenos administradores, no solamente de la palabra, sino todo lo que Dios nos da. Y cuidar lo que Dios nos da. Cuando yo andaba en la calle que no era cristiano y me decían, vení a la iglesia. Vos sabés que en la iglesia vos podés seguir bailando, podés seguir tomando. Vos vení a la iglesia y nada más. Y ese no es el evangelio de Cristo. Y yo decía, entonces, ¿para qué voy a la iglesia si estoy haciendo esto acá y sigo haciendo lo mismo acá? ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo? Una Biblia, nada más. Por eso el apóstol Pablo, mis amados queridos, dice que tú y yo y tú, somos carta leída por el mundo. Y no tenemos que andar con la Biblia. No tenemos que andar con la Biblia. No. No tenemos que decir, yo soy evangélico. No. Dijo Jesús que por los frutos yo los voy a conocer. Y estamos en el tiempo, mis amados queridos, lo digo con todo el respeto que ustedes merecen, estamos en el tiempo que la venida de Cristo está pronta, más pronta de lo que nosotros creemos. Y Él dijo, yo vengo a buscar árboles que den fruto y buen fruto. Cuando yo era chico me encanta la mandarina. Y pasaban antes en los carros en la calle y le compré una planta de mandarina. Y lo puse en mi casa y al fondo de mi casa y le echaba agua y todos los días estaba. Y mi mamá dice, quédate tranquilo, ya va a salir. Y cuando yo vi los primeros redonditos verdes, digo, wow, ya va a empezar a comer, voy a empezar a comer mandarina. Resulta que cuando comenzó a dar los frutos grandes, no era mandarina, era limón. Y eso me pasó de chico. Y ahora de grande, cuando a los 28 años yo entregué mi corazón a Cristo y tengo 29. ¿Se vio cómo se ríen? No me creen. A los 28 años yo entregué mi vida a Cristo al borde del suicidio. Porque practiqué todo lo que los curanderos me decían. Todo lo que me decían yo lo hacía los martes y los viernes. Y a lo último, el diablo me puso en mi mente, matate, y agarré mi auto y me fui a tirarme acá a Monte Grande, abajo del tren. Y se me incendia. Los que tienen auto, que tenían autos viejos, ¿no? Porque el Falcon era viejito. Hay una manguerita, no es como la inyección. Hay una manguerita que lleva en asta del carburador, del tanque al carburador. Y se incendió la manguerita. Hizo el auto y se me quedó en el medio de la calle. Y yo tenía en el 83, no sé si no creo que haya alguien tan grande como yo hoy, ¿no? Había un dicho o algo, una alegoría, que decían que estaba el hombre gato. Y yo andaba con un fierro así. Y yo me metí al fondo de Malvina, allá en un campo donde está lleno de árboles, y me decían, allá está. Y yo me iba, no tenía miedo. Era el endemoniado Galardeno, parecía. Me metí ahí, no tenía miedo con el fierro y no encontraba nada. Y yo tenía ese fierro y lo agarré al Falcon y le digo, pa, y lo miro al cielo y digo, Dios, le insulté a Dios. Ni eso me sale bien, no quiero vivir más, ni eso me sale bien. Agarré, me quedé, me fui a mi casa, busqué, me tiré en mi cama y le dije, ¿qué querés, Dios? Era como si yo lo estoy viendo a usted, a Dios, así hoy lo estoy viendo a usted. Así le decía a Dios, Dios, ¿qué querés decir que vaya a una iglesia evangélica? Decime a dónde, llorando y gritando. Al otro día voy al trabajo y mi jefe me dice, anda a buscar un tubo de esos al pañol de electricidad. Y ahí estaba el jefe de electricidad, me mira, me dice, ¿qué te pasa, Dani? Imagínense cuál fue mi respuesta, ¿no? No le dije, estoy bien. Y me dijo, ¿por qué no probás con Cristo? ¿Por qué no probás con Cristo? Le digo, ¿qué me va a amar Cristo? Porque él me decía, Cristo te ama. ¿Qué si yo ni lo conozco a él, ni él me conoce a mí? Me voy a matar, Juan, le digo, y no me salió tampoco la cantidad de velas que compré, la cantidad de rosario que tengo, la cantidad de oraciones que me dieron los curanderos, las cosas de los curanderos que tengo ahí. Y cada vez estoy peor. Y me dijo, probá con Cristo. ¿Vos estás ahí? Le dije. Sí, me dijo. Y cuando llego era un ranchito en el fondo.
Y yo llegué de saco, corbata, porque mis padres eran evangélicos, mis abuelos eran pastores, mis tíos también, pero yo del evangelio no quería saber nada. Y llegó, claro, yo veía a los evangélicos de antes vestidas así, traje la Biblia y me compré una Biblia. Mi madre me había regalado una Biblia así grande y yo la tenía y llego ahí y digo, ¿dónde me metí? Entré a la iglesia y no era la iglesia que yo me llevaba a mis padres cuando era pequeño, ¿verdad? Y cuando estaba el hermano, agarré la Biblia así, me senté y una hermana me preguntó cómo me llamaba, de dónde venía, etcétera, etcétera. Y cuando me senté digo, Dios, ¿dónde me trajiste? ¿Dónde estoy acá? Porque no era lo que yo tenía el recuerdo cuando era pequeño. Y empieza a predicar el pastor. Y va caminando de un lado para otro. Y de repente me dice, ¿quién eres tú para querer quitarte la vida? Yo soy Jesús, que la pongo y la saco cuando yo quiero. Hermanos queridos, digo, ¿y a este tipo quién le dijo que yo me iba a matar? No lo conocía. ¿Por qué te digo esto? Porque todas las obras tuyas y mías, hasta hoy el Señor las conoce. David quiso hacer un pozo, hizo un pozo, se quería esconder de Dios, pero no podía. Dijo, me voy a poner y me voy a la otra punta del mar. Tampoco podía. Y dijo, se dio cuenta de repente y dijo, ¿cómo voy a escapar de ti si tú estás conmigo? ¿Y te piensas tú que Dios no te conoce lo que pasa en tu casa? Las necesidades que hay, espirituales. Porque la mayoría no es financiera. Porque vos podés tener todo el oro y la plata del mundo, pero hay un vacío adentro que no se llena con plata, no se llena con el novio, con la novia, con el esposo y la esposa. Eso solamente lo llena Jesucristo. ¿No hay otro? Entonces yo dije, ¿y este tipo quién le dijo? Mire, hermanos queridos. Salí de ese lugar, miré el cielo y comencé a llorar. Y le digo, qué hermosa noche. Cuando para mí no eran noches ni días buenos. El que pasó por algún trance de esa manera que nada le satisface, lo llevan a pasear, le compran esto, le compran lo otro, nada. Por eso tus obras y las mías, el Señor las conoce. Por eso dice la palabra, que tus obras no sean desagradables a los ojos de Dios, sean agradables. Que todo lo que haga, por más pequeño que sea, hacelo siempre, diciéndole, Señor, está bueno lo que voy a hacer. Porque a veces nosotros las emociones nos traicionan, ¿sí o no? Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, entonces nuestras emociones la controla el Espíritu Santo. Y aunque tengas batalla, aunque te hagan la guerra, aunque te desprecien, aunque te ignoren, vas a estar contento, contenta y feliz. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está dominando, está tomando dominio y control de tus emociones. Por eso hay mucha gente en la calle, usted la ve que habla sola, usted ve que están tomando, están haciendo cosas que no se debe, y usted le pregunta o le quiere hablar de Jesús y muchas veces le dice, es mi vida, yo hago lo que quiero, ¿sí o no? Y yo le digo, cuando a mí me dicen a mí así, le digo, con todo respeto te digo, no es tu vida, es una mentira que el diablo puso en tu mente para que creas que es tu vida. Porque imagínese, cada persona que va a morir le dice, no, muerte, espera un poquito, es mi vida, todavía no me lleves. ¿Le podemos decir eso a la muerte? ¿Le podemos decir a la enfermedad que no venga? Por supuesto que oramos para que no nos ocurra, pero a veces nos ocurren. ¿Nos podemos quedar sin trabajo? ¿Podemos tener un día que solamente tengamos un plato de líquido sin ni un fideo? Sí, puede ocurrir. ¿Por qué no? El apóstol Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. En todo estoy aprendido, enseñado, pero por Dios. En todo. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, mujeres como hijas de Dios, tienen que dejar que el Señor las guíe. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos ministre, para que nosotros podamos ministrar a nuestro prójimo como el Señor quiere. Porque somos propiedad de Dios. Ninguno es propiedad de ningún pastor. Cuando la iglesia me dice a alguien, pastor, yo me voy a la iglesia de fulano, gloria a Dios. No me pongo triste,
Ni tampoco por qué se va. Por supuesto que le pregunto por qué se va. Pero vio que a veces pasa en todos lados, no solamente acá. Creo que alguna vez habrá pasado. Pero lo importante de esto es que mi consejo es congréguense en otra iglesia. Pero no dejen de buscar de Dios. ¿Sabe por qué, querido? Porque en los primeros tiempos lloraba y decía, Dios, ¿qué hice de malo? Señor, ¿qué hice? Ayunaba, oraba y no encontraba respuesta. Querido, vos no sos propiedad de ningún pastor, ningún hermano. Vos sos propiedad de Dios. Y si Dios te trajo a esta casa, no es que quiere que vaya a otra casa. Dios te trajo para que honres el nombre de Dios en la casa que Él te trajo. Por eso es importante dejarse ministrar por el Espíritu Santo. Por eso Moisés le decía, Señor, que haya gracia delante de tus ojos, que ni siquiera mire a una persona ni codiciándola, ni tampoco menospreciándola, nada de lo que haga. Señor, quiero hacer todo lo que a ti te agrada. Todo. Y esta palabra, hermanos queridos, empieza por mí, ¿eh? No es que el pastor se salva, por decir así entre comillas. No. La palabra es primeramente para mí. Antes de predicar la palabra, uno tiene que pensar si le está diciendo la verdad al Señor. Porque es bueno predicarle al otro, ¿verdad? Tenés que cambiar, y vos sos así. Y el Señor dice, mira la viga de tus ojos antes de ver la paja de tu hermano. Dios no quiere que nosotros nos evaluemos entre nosotros. Dios quiere que nos ayudemos entre nosotros. Si hay alguien que está débil, vos que tenés espíritu de restauración, dice Dios, restauralo. Restauralo. Cuando alguien viene a susurrarte, yo a los hermanos de la iglesia les digo, hermanos, cuando alguien le diga algo, piense o fíjese esa palabra o lo que le dicen, ¿de dónde viene? Porque no todo lo que oímos viene de parte de Dios. No todo. Por eso es que decía Moisés, quiero hacer todo, lo estoy parafraseando, ¿no? Quiero hacer todo, Dios, como a ti te agrada. Porque en definitiva, amados queridos, no lo hacemos para el reino de la oscuridad, lo hacemos para el reino de la luz. Y en el reino de la luz está el Señor, no hay otro. Que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, Dios le agrade. A Dios le agrade. Por eso Jesús le dijo, no hago nada yo por mi propia cuenta. Todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me dice. Qué tremenda palabra, qué tremenda. ¿Y cómo estamos en esa área? Todo lo que usted está haciendo hasta hoy, cuando usted está ofrendando, cuando usted está diezmando, ¿para quién lo hace? ¿Está preocupado a dónde va el dinero? Yo conozco un hermano que decía, no, pastor, ¿sabe por qué no? No era de la iglesia nuestra, venía de otra iglesia. ¿Y por qué no va más, hermano Juan Carlos? No, me dice, porque estaba sentado yo y miré, habían 200 personas y empecé a calcular que 200 personas ponen 10 pesos cada uno o 20 pesos cada uno. ¿Y dónde va? ¿Y dónde va la plata? Y le digo, ¿usted leyó alguna vez la Biblia? Y me dice, sí. Entonces se olvidó de lo que dice el libro de Hechos 4:32. Porque el libro de Hechos 4:32 dice que todos traían de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo ministren, para los hijos de Dios. Y a veces calculamos, acá no pasa, gracias a Dios, pero a veces calcula el ser humano, ¿entiende? Y lo primero que dice, por eso a mí no me avergüenza decir lo que dice la gente que no conoce a Dios, todos los pastores son ladrones. ¿Sí o no? O no me diga que nunca lo escucharon. Y yo no me ofendo, ¿eh? Yo no me ofendo porque yo le decía lo mismo a mi mamá. Le digo, yo te doy la plata para vos. Mirá el pastor el traje que tiene. Mirá la camioneta que tiene. Yo te lo doy a vos la plata. Hay que sembrar para cosechar, mi hijo, me decía. ¿Me entiende? Yo era uno de esos. Por eso no me avergüenza cuando alguien escucha o dice algo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me conoce. Y el Señor te conoce. El Señor sabe en qué estás invirtiendo el dinero. Y la única manera de que nosotros podamos invertir bien el dinero es dejándonos guiar por el Señor. Para que todo lo que hagamos, porque yo pensaba siempre, digo, ¿cómo no le voy a dar a Dios
lo que a Dios le corresponde. Si yo antes tomaba, fumaba, iba a los boliches, hacía esto, hacía aquello, y todo plata, 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 y nunca tuve problema de darle a Satanás plata, ¿cómo voy a tener problema para que el reino de Dios crezca y para que millones y millones de personas conozcan a Jesucristo? Porque eso es la intención del corazón del Hijo de Dios. Que como nosotros estamos cómodos hoy, hay millones de personas, queridos, que se están quitando la vida. Hay millones de personas que se están drogando. Mamás llorando todos los días en las iglesias, orando por sus hijos, buscándolo a las 3, 4 de la mañana. Y claro, yo estoy bien, que se arregle lo demás. No, no es un pensamiento de Dios. El Señor entregó a Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No es que ahora nosotros somos salvos y ya no me interesa el otro. No. Dijo, el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son prójimos nuestros, ¿no? Son prójimos nuestros. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarle una palabra de aliento. Porque muchos de ellos, queridos, han sido ultrajados, han sido lastimados y por eso llevan la vida que llevan. Pero hay un Cristo que es especialista en sanar los corazones sin internación, cambiar un corazón sin bisturí. Él, cuando le damos lugar, Él lo cambia. ¿Para qué? Para que lo que recibimos de gracias de parte de Dios, también por gracia, le podamos dar a aquellos que lo están necesitando. Usted hoy está cómodo, pero hay miles de personas en el mundo, no solamente en Argentina, que están necesitando que alguien le diga, Jesús te ama. Alguien le diga, hay un camino diferente. Que alguien le diga, hay alguien que está esperando bendecirte. El versículo 14 dice, y Él me dijo, ¿quién le dijo? El Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendito Espíritu Santo. ¿Usted cree que si yo hago las cosas mal, la presencia de Dios va a ir conmigo? Cuando Dios le dijo a Sansón, no hagas lo que ya lo conocen, ¿para qué voy a repetirlo? No hagas eso porque está mal. La presencia de Dios estuvo hasta que Sansón se sujetó a Dios. Pero cuando él se alejó de Dios, se metió con la filistea y junto con los filisteos, la presencia de Dios se alejó. ¿Sí o no? Si yo estoy haciendo las cosas como Dios no quiere, sea el pastor más conocido del mundo o el que nadie me conoce, porque a mí no me interesa que me conozca el mundo, a mí me interesa que a Dios le agrade lo poco o lo mucho que pueda hacer mientras esté pisando esta tierra. Entonces Dios le dijo, Sansón, nada tenés que hacer ahí. Los filisteos son tus enemigos, pero el Espíritu de Dios estaba en Sansón. Entonces, mientras la presencia de Dios estaba con él, él era un vencedor. Cuando Dios, usted le da lugar al Señor, la presencia de Él va contigo. Pero si uno hace las cosas desagradables a los ojos de Dios, la presencia de Dios se retira. Yo no puedo estar como Jonás, un pie creyéndole a Dios y el otro pie no creyéndole a Dios. Y Dios le dijo, Sansón, no lo hagas. ¿Y cuántas veces a nosotros el Señor nos dijo, no pienses, no lo hagas? No, pero este me va a conocer a mí. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Pero la presencia de Dios va a ir conmigo si yo soy agresivo con el hermano. El hermano, con todo respeto, el hermano puede ser agresivo conmigo, por supuesto que sí. Pero yo, porque el Hijo de Dios, el que decimos que somos hijos de Dios, amados queridos, tenemos que ser imitador de Cristo, no del pastor, de los líderes, no, de Jesús. De los 12 discípulos que tenía el Señor, el único que dijo, sean imitador de mí como yo de Cristo, fue Saulo de Tarso, que cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida hizo un giro de 180 grados. Automáticamente le salió de su interior, Señor, ¿quién eres?
Y fíjese que él no perseguía a Jesús porque no lo conocía. Él perseguía a los que predicaban en el nombre de Jesús. Ese es el encuentro que yo necesité y que necesitamos nosotros como hijos de Dios. Yo tuve el mismo encuentro que Saulo de Tarso y ustedes también. Porque nosotros a Jesús no lo vimos. Sí, por fe hemos abierto nuestro corazón. ¿Sí o no? Y nosotros, ese encuentro que tuvimos con Jesús es lo que a nosotros nos va a llevar de victoria en victoria, de bendición en bendición. Pero pastor, usted no sabe cómo me tratan. No es la guerra, dijo Pablo, no es carnal, la guerra es espiritual. Te van a despreciar, te van a juzgar. ¿Por qué? Porque sos diferente. Porque no te contaminás con las cosas de esta tierra. Entonces quizás suframos el desprecio. A mí, mi familia me dio la espalda. Mi hermano me echó de su casa cuando le empecé a hablar de Dios. Entonces una cosa, yo no le dije, te hago la cruz nunca más. No, en tanto iba. Y un día me dice, mira lo que me compré, una guitarra. Fuimos como a los 2 años con mi hermana. Y yo no sé tocar la guitarra. Y yo agarré, me dice, le digo, préstame. Y empecé, Jesucristo estaba pasando. Me dijo, dame eso acá. ¿Qué te dije que acá no hablé de Dios? Perdóname, Jorgito. Mándate a mudar, andate. Y tenía que ir a Isidro Casanova, no era acá nomás. Y le digo, vamos, mi hermana. Pero querido, un día necesito del Señor. Y me llama. Y yo estaba trabajando, no podía dejar. Y yo no le dije, ahora te acordás de mí. Y las 2 veces, 3 veces que fui que me echaste, ahora que... No, para mí un gozo, una alegría, querido. Cuando alguien viene a la iglesia y entrega su vida a Cristo, aunque no lo conozco, yo lo abrazo. Le digo, bienvenido a la familia de Jesús. Porque ahora sos mi hermano. Entonces, qué importante, querido, en estos tiempos que para el mundo es difícil, pero para los cristianos no es difícil. Nosotros tenemos un gobierno que no lo doblega el hombre, que es el gobierno del Señor. Nosotros pertenecemos al escuadrón del Señor Jesucristo, no de Satanás. Antes le servíamos a Satanás, pero ahora de que entregamos nuestra vida al Señor, ahí nuestra vida comenzó a cambiar. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que hay un Dios que puede cambiar nuestra existencia, que ya no somos igual. El endemoniado Galardeno, todo le tenían terror, disparaban, lo ataban con cadena y él lo rompía como si hubiera sido que usted le ata con un hilito de coser las muñecas. Pero querido, ahí bajó Jesús, no le dijo, vení que voy a orarte, no, la presencia. No te catalogan a ti ni a mí por lo que sos o por la plata que tengas, sino por la paz que emanás. Y porque hay una presencia que aunque vos no la ves, pero esa presencia te acompaña. De muchas cosas te diste cuenta que esa presencia te guardó. Pero hay miles de otras cosas que no nos dimos cuenta que esa presencia nos guardó. De muchas trampas que el diablo había preparado para nosotros. Y el Señor nos desvió del camino. ¿Sabe por qué? Porque la presencia, y es promesa de Dios, Jorgito, la presencia, mi presencia, hermana querida, dice Dios, mi presencia irá contigo. No es la presencia de un hombre. Hemos escuchado, por lo menos yo escuché muchísimos testimonios y a mí me ha pasado que me han venido a robar y de repente, hermano querido, me pone un cuchillo en el estómago. Yo tenía la recaudación de 2 repartos del mismo día, de la mañana y de la tarde, bajo de la camioneta y viene uno corriendo así con un cuchillo, me lo pone en el estómago. Yo venía de la iglesia con la carterita y ahí tenía la Biblia. Y le digo, no tengo plata, tranquilízate. ¿Querés plata? Sí, no hay problema, sacame todo lo que me dice. Dame la plata. Hijo de tu mamá, se acordó de toda mi familia, no sé de dónde lo conozco, pero bueno, es otra cosa. Y yo saco la Biblia y él se pensó que abrí la cartera para darle plata. Le doy la Biblia, la agarra así, yo, no, esto no quiero. Y comenzó a correr y le digo, vení que Cristo te ama, mátenme, pero no me van a agarrar. Y esa palabra me quedó en mi corazón porque hablaba en plural. Yo estaba solo. Pero él gritaba, mátenme, pero no me van a agarrar. ¿Quién estaba conmigo? La presencia de Dios. ¿Quién está contigo? La presencia de Dios, querido. Aleluya. Oh, Ramán.
Joven, escuchen esta noche. No elijas vos. Si querés tener una novia o un novio, no elijas vos. Si hay algún adulto que es soltero o soltera, no elijas vos. Dios te va a poner la persona que te ame como lo mereces. Porque Él te formó, Él te hizo. Y Él no te va a poner al lado a alguien que te lastime. Él te va a poner a alguien que te ame. Alguien que aunque trabaje lejos te va a respetar, no va a tener ojos solamente para otros, sino solamente para vos. Pero cuando yo elijo mal. No en todas las veces, pero en la 99% elegimos mal. Joven o soltero, esperen en el Señor. Deja que esa presencia de Dios va a acomodar todas las cosas. Para que no andes llorando, ni tampoco te andes cubriendo la cara que alguien te pegue o que alguien te desprecie. Eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Pero a veces, claro, nosotros la desesperación o la inquietud, se me vienen los años, ¿qué hago? Espera. Cuando menos lo espere, vas a estar acá en el altar diciendo, sí, Señor. Sí, Señor. Oiga, la presencia de Dios, querido, es más que la guerra que está habiendo hoy en Ucrania con los rusos. Las armas más sofisticadas tienen. La presencia de Dios lo supera el 1000 por uno. La presencia de Dios. Por eso es importante lo que Moisés le decía a Dios. Y el Señor le dijo, la promesa para Moisés es también para nosotros, amados queridos. Es para nosotros. Dios le dijo, mi presencia va a ir contigo. Y Dios, yo cuando leí la primera vez, digo, wow, esto para mí también. La tomé yo también. Dije, también. Entonces nosotros, amados queridos, me hicieron trabajo de macumba. Dentro de la iglesia desapareció un chaleco en pleno invierno. Y le digo a los hermanos, los colaboradores, digo, hermano, ¿dónde está mi chaleco? Que tengo frío ahora porque yo soy de transpirar. Y desapareció el chaleco. No lo encontraba. Pasó una semana. Y yo lo había dejado así, estaba la consola de ese lado, lo había dejado de arriba porque estaba todo transpirado. Digo, no me voy a poner el chaleco, voy a transpirar más. Y desapareció. Y a la otra semana, en el culto del domingo, cuando no había nadie, yo no vi nada, nadie vio nada, apareció el chaleco ahí arriba, como yo lo había dejado. Cuando lo agarro, querido, la presencia de Dios me hizo sentir que estaba trabajado. Reprendí, cancelé todo trabajo del diablo y lo tiré al tacho basura. Porque eso es cuando la presencia de Dios va contigo. Cuando vas a tocar algo que no corresponde, te va a agarrar como electricidad. O algo vas a sentir, un temor vas a sentir cuando no tenemos que hacer lo que no tenemos que hacer delante de los ojos de Dios. Por eso Dios te promete que si nosotros hacemos las cosas como Él quiere, esforcémonos a marcar la diferencia, entonces la presencia de Dios va a ir contigo. Por eso, amado querido, Moisés jugó, dijo, lo voy a hacer. Sansón lo hizo 3 veces y dijo, como salí de las otras 3, esta también ya la voy a salir. Y vio que acá no pasa, pero vio que hay personas que se nos... No, salí de aquella, voy a salir de esta también. Pero llega un momento que no salió. Y no salió. Y Dios no quería quitarle la vida a Sansón. Pero es la única manera que él mismo le dijo, dame la fuerza nuevamente. Se lo estoy parafraseando. Dame la fuerza. Se puso entre 2 columnas y mató más filisteos que en toda su vida. Pero también murió él. Y a veces nosotros también podemos morir. No físicamente quizás, pero sí espiritualmente. Ya no tenemos el mismo deseo de orar, el mismo deseo de leer, el mismo deseo de congregar. Ya no voy hoy, no voy mañana, porque total, fui todo el mes. ¿Qué va a hacer que falte 15 días? Y uno se va enfriando espiritualmente. Cuando la presencia de Dios no está con nosotros, entonces comenzamos a ver los hermanos en diferentes problemas. Mirá la hermanita, acá no pasa, gracias a Dios. Pero mirá la hermanita, mirá el hermanito, mirala. Ahora que se compró un auto, mirá como ni te saluda.
Se compró la ropita, mirá. Había una iglesia católica, una jovencita que se llamaba Susana, y era muy humilde. Y ella iba con todas sus alpargatitas, bigotuda, ¿vio? No sé si alguien conoce las alpargatas, ¿vio? Que cuando se usa mucho se hace los pelitos ahí. Iba con un pantaloncito ahí nomás, más o menos. Y ella estaba ahí y nadie la saludaba, nadie la saludaba. Y ellas iban, claro, todas las mujeres iban con sacos tapados de piel, con prendedores de oro, los varones todos bien vestidos. Y ella humilde, pobrecita. Y un día empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y se compró un saco, un tapado. Y entró a la iglesia. Y cuando la ven, Susanita, Susanita. Y ella le decía, saludame al educado, saludame al educado. No era porque la querían saludar a ella, sino porque había cambiado de atuendo. Pero acá no pasa esto en el nombre de Jesús. Oiga, usted tiene que amar a su hermano. ¿Sabe por qué? Porque a su hermano lo llamó el Señor. Y a usted también. ¿Sabe una cosa? Yo una vez se me cayó una viga, me cayó en el dedo. ¡Ay, Jesús! Y el portugués donde yo trabajaba estaba esperando que yo insulte. ¡Ah! Me dijo, ¿usted no insulta? No. Porque yo dije, ¡ay, Jesús! Un dedo es miembro de mi cuerpo. ¿Sí o no? Y cuando usted se golpea, ¿qué hace? Nunca se golpeó una silla, algo, la pierna, vio cómo duele la canilla. Nosotros ya no insultamos. ¡Ay, Jesús santo! Pero repercute en todo el cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo es lastimado, el cuerpo lo siente. Por eso hay un coro que se cantaba hace muchos años, quizás lo que tengan algunos años en el Evangelio. Dice, ¿cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha mi oración si no estoy reconciliado. Oh, querido. Y a veces hay matrimonios que se dan la espalda por algo que ocurrió. No se dan cuenta que es una artimaña del diablo. O se peleó con el hijo, con la hija, ya no lo hablan. Ni siquiera le dice, mi amor, buenas noches. Y le pone, Señor, gracias por esta noche, por los alimentos. Y Dios dice, ¿cómo querés que yo te escuche si está enojado con tu prójimo? ¿Cómo puedes tú orar si no estás reconciliado? Porque es miembro de tu cuerpo. Oiga, es parte suya. Aunque yo me congregue por allá, el otro se congregue en Europa, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y todos los que estamos aquí, principalmente yo también, estamos lavados y comprados por la misma sangre de Jesucristo. No hay diferencia entre usted y yo en la sangre, en el perdón de pecados. Dios te perdonó a vos como me perdonó a mí. Por eso dice ese coro, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración si no están reconciliados. Qué bueno, ¿no? ¿Sabe qué? Se lo cuento no porque nosotros seamos mejores. A mí me encanta contar las cosas buenas. Las malas se las dejo al Señor. Y usted haga lo mismo. Si alguien habla de usted, soy tan importante que me tienen presente, dígale. ¿Entiende? Señor, te lo dejo en tus manos. Hay una vecina que no congregó nunca en los 9 años que estamos ahí. Pero ¿sabe que la hija dijo eso? Le dijo una hermana que congrega con nosotros. Dijo, ¿cómo me gustaría que mi hija vaya a la iglesia? Porque veo que salen de la iglesia contentos, se ríen, se quedan hablando ahí y se ríen a carcajada. Y mi hija está triste. Carta leída, dijo el Señor. Somos carta leída por el mundo que no conoce. ¿Entiende? Vio que a veces acá no pasa. Ya me dijeron en la entrada, mira hermano, acá no pasa nada de lo que vos querés pensar. Cuando falleció Jesús, murió Jesús, resucitó, iban cavilando los 2 discípulos ahí. Bla, 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 ¿y ahora qué hacemos? Un ejemplo, estoy parafraseando, no dice eso la Biblia. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora se murió el líder, ¿y qué va a ser de nosotros? Y Jesús se le para al lado y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Vos no sos del pueblo? ¿No vivís acá? ¿No sabés que falleció Jesús? Y qué triste, ¿no? Sería que Jesús, la presencia del Señor Jesús, se retire de nosotros. Porque, amados queridos, lo digo con todo respeto, no vengo a traer ninguna doctrina nueva, pero la salvación hay que cuidarla. Romanos capítulo 2 dice cuidar la salvación.
no sea cosa que nos deslicemos. Y cuando venga el Señor Jesús, muchos de nosotros, lo que ministramos a los hermanos, muchos de nosotros nos vamos a quedar. Pero Señor, yo fui a la iglesia, a casa de Dios, y prediqué tu palabra. En mi iglesia predico, y el Señor va a decir: yo a ti no te conozco. Y qué triste sería, ¿no? Que estemos en la iglesia y que Dios no nos conozca. Qué triste sería que un papá tenga un hijo y que no conozca a ese hijo. Qué tristeza para su hijo, ¿verdad o no? Que su papá diga: ¿quién sos vos? No te conozco. No es que una doctrina nueva, es lo que Dios dice en su palabra. Que cuando Él venga a buscar a la iglesia, Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No viene a buscar cualquier cosa. Él viene a buscar a sí mismo. Dice: cuando yo vuelva, me tomaré a mí mismo, porque cada uno de nosotros hemos recibido por fe al Señor Jesús. Por eso pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ni yo soy más que usted, ni usted más que yo. Somos hijos de Dios, lavado y comprado por la misma sangre. Por eso es importante, amado, que la presencia de Dios nunca se retire de nosotros. Porque no es culpa de Dios, es mi culpa, que me dejo seducir por los pensamientos o por los chismes, habladurías, murmuraciones que no viene de parte de Dios. Entonces, cuando usted escucha algo, ¿de dónde viene? Quiero decirte, amado querido, que Dios, todo lo que venga de Dios va a ser de bendición para tu vida. Pero lo que viene de parte del diablo va a traer dudas y te va a apartar del Señor. No es que te aparta Satanás. Hay hombres en el mundo y mujeres que se dejan usar y susurran a la iglesia para causar división, para que uno haga lo que quiera. Y mi ejemplo es Jesús. Jesús dijo: yo no hago lo que quiero, yo hago todo lo que mi Padre me dice que haga. Y qué bueno que nosotros también, como imitadores de Jesús, podamos ser los que esas cartas leídas en el barrio, en el hogar, porque la primera iglesia está en nuestra casa. La primera iglesia, mi esposa es la que ve lo que hago, lo que digo, cómo la trato, qué es lo que yo hago, qué no hago. ¿Me va entendiendo? La primera iglesia está en mi casa. Después la segunda está donde nos congregamos. Pero qué importante que la presencia de Dios, a donde vayas tú, en tu trabajo, la presencia de Dios también está. Una vez conversando con un pastor que trató mal a un hermano en mi trabajo. Trató mal a un hermano. Digo: no, hermanazo querido, no lo trate mal. Digo: vos sos un pastor. Le digo: mira el ejemplo que le está dando el chico. Yo soy pastor en la iglesia, no en el trabajo. ¡Wow! Dije yo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Significa que él la presencia la dejaba en la puerta de la iglesia y en el trabajo la presencia de Dios no estaba. Mi presencia, dijo el Señor, irá contigo. A donde tú vayas, mi presencia va. Por eso es importante, amados queridos. Yo no sé si alguna vez me van a invitar a predicar otra vez, ¿no? Pero sí le quiero dejar bien en claro que dele gracias a Dios cuando alguien le habla de la presencia de Dios. Cuando alguien le habla verdaderamente de lo que quiere Dios de nosotros. Por eso es importante que Dios está preparando la iglesia. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso a veces hay personas, acá no pasa, que se medican para dormir porque no pueden descansar. Hay algo en la mente que le está perturbando. Pero yo estoy seguro, mi amado querido, si en esta noche algo te está perturbando, que te quita el descanso, quiero decirte que hoy está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que si vos le dejás ese problema en las manos del Señor, te vas a ir libre. Y cuando te vas para tu casa, lo único que vas a querer dormir, porque Dios es el único que te puede dar descanso. No te preocupes por todo lo que puede venir o escuchar. Todo lo que escucha, fíjate que venga de parte del Señor. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque, aleluya, no nos saque de aquí.
Mire qué convicción. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Oiga, amado querido, había que pararse frente de Dios para decirle, no, si vos no vas conmigo. Cuando yo era chico había un chico que me pegaba siempre. Y mi papá me decía, andá a comprar. No. Yo sabía que ese chico se llamaba Andrés y me pegaba siempre. Digo, no, bueno, vamos. Ahí iba yo, contento. ¿Por qué? Porque iba a mi papá. Le pongo un mal ejemplo, pero al fin un ejemplo. Si la presencia de Dios no va contigo, hermano querido, no te muevas. No te muevas. Porque el diablo pone las emociones, pone impulso para que nos apartemos de la gracia de Dios. Entonces la presencia de Dios no va a estar con nosotros. Entonces Moisés se le paró al Señor y le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo de acá no me muevo. Por eso te digo, si Dios te trajo a casa de Dios, querido, no te muevas. Por más que te diga, vení, allá hay un mover sobrenatural. No es de Dios, no es de Dios. La presencia de Dios te trajo a este lugar. Mantenete firme en el lugar donde Dios te puso. ¿Y sabe qué pasa? Que vas a dar fruto, y los frutos que quiere Dios. Gloria al Señor. Por eso es importante, mis amados queridos, que la presencia de Dios irá con él. Y si no va conmigo, no me saque de aquí. Y le pregunta, ¿y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano querido! ¿En qué conoceré? Y ahí viene la promesa del Señor. Ahí viene la promesa de Dios. Porque a veces no le pasó alguna vez a usted que le ha preguntado, Señor, esto viene de parte tuya, ¿de quién viene? Nosotros estamos haciendo una obra en Docelar y se aparece un hombre y me dice, soy pastor de la Nueva Apostólica. Me dice, veo que ustedes están trabajando mucho. Dice, yo tengo 20 personas. Mire usted qué tremendo, ¿no? Yo tengo 20 personas. Serían 40 manos que vengo y le ayudamos. Y yo de entrada dije, qué bendición, gloria a Dios, dije yo, ¿no? Qué tremendo. Y comencé a hablar con Dios. Y cuando llego a mi casa, le digo a mi esposa, ¿sabe qué pasó, amor? Se me acercó un pastor de la Nueva Apostólica y me dijo que se ofrece con 20 personas para ayudarnos para edificar la iglesia. Bueno, vamos a orar. Y a la noche el Señor le muestra la oscuridad. No se puede juntar el agua y el aceite. Cuando Dios te da algo, no te da la mitad. Cuando viene de parte de Dios, te lo da todo. Y ahí dije, porque todas las cosas que ocurren o escucho, nosotros nos ponemos a orar al Señor. Señor, ¿de dónde viene esto? Porque a veces el diablo, dice la Biblia, que no viene como diablo, viene como ángel de luz. ¿Verdad o no? Dice la palabra. Y a veces nos engaña. Entonces cuando nos llevamos toda la oración, y si la presencia de Dios va contigo, entonces por más que venga el mismo diablo a quererte tentar en algo, la presencia está contigo. No te alejes del Señor. Al contrario, los tiempos cada vez son más difíciles. No económicamente, porque eso viene, se va, viene, se va. No, a nosotros eso nos tiene que dar en cuenta porque también está la promesa del Señor. En el Salmo 23, Dios le dijo a David, dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y esa es la promesa también para este tiempo, que muchos están preocupados en lo que está pasando en el mundo. Pero la promesa de Dios, ¿quién es tu pastor principal? Tenemos un pastor terrenal que acá es el pastor Antunes y no sé si hay otros más pastores. Pero tenés un pastor sobrenatural que es el Señor. Y la misma promesa va para vos. Yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Y esas son las promesas del Señor. Por eso es importante, mis amados queridos, que en esta noche, ¿en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos? Y por la respuesta que vas a recibir en lo que querés hacer, algún emprendimiento o querés tomar alguna. Nosotros tenemos un hermano que tiene una pequeña empresa de pastillas de freno. Y él me dice, pastor, mire que necesito a alguien. Le digo, no te apures. Orá primero, vamos a orar. Le propusieron un proyecto que no son cristianos. Y la esposa me dice, pastor, a mí me huele algo raro. Le digo, bueno, hermana querida, vamos a orar.
Vamos a orar. Porque a veces cuando vos necesitas, viene alguien no enviado por Dios. Y bueno, uno justo lo necesita y bueno, termino esto, hago aquello y el otro. Y después hiciste un pacto sin darte cuenta con el enemigo de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces el Señor dijo, ¿en qué voy a hallar? Moisés, le dijo, ¿en qué voy a hallar gracia delante de tus ojos? Y el Señor le responde, yo y tu pueblo, le dijo Moisés, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Se da cuenta? En la obediencia está la bendición. El martes pasado se habló de la fe, ahora se habla de la obediencia al Señor. Y si querés que todas las cosas te vayan bien, oh bendito Dios, que la presencia de Dios no se aparte de ti. No solo hallará descanso, sino que todo lo que emprendas, todo te va a salir bien. Porque el Señor va a ir contigo para que no te equivoques. Nunca te adelantes a los tiempos de Dios. Nunca te adelantes a los tiempos de Dios. Vos siempre caminá detrás del Señor. Siempre. Nunca adelante, siempre detrás. Él te va a guiar por el camino correcto. Si vos te adelantás a los tiempos de Dios o va delante del Señor, entonces no te va a ir bien. Al contrario, porque el Señor sabe por qué camino nos va a llevar. Él nunca dejó de golpear la puerta de tu corazón ni de mi corazón cuando nosotros no lo conocíamos a Él. Él siempre golpeó la puerta hasta que un día nos dimos cuenta que necesitamos a alguien que no sea un varón, una mujer, no sea el dinero, alguien que llene ese vacío que por años nosotros hemos tenido. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Hay una alabanza que dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Oh, bendito Espíritu Santo. Yo no sé cómo usted está en la presencia del Señor, pero quizás quiero decirle algunas cositas para que si esa presencia quizás no se fue del todo, pero algo se alejó, que tengo desánimo, que me cuesta orar, que me cuesta leer, que me esfuerzo para congregar. Hoy es la noche que Dios ha preparado para que juntos escuchemos esta palabra. Si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Y aunque otros corran, yo me quedo. Aunque otros me digan vení, yo me quedo. Porque quiero que todas las cosas me salgan bien. Que todas las cosas que yo haga te agrade a ti, Señor.